Pocos lo saben, pero detrás de los reflectores de la época dorada de México se escondió una historia de pasiones imposibles, traiciones y silencios que duraron décadas. Una historia que jamás apareció en los noticieros, pero que recorrió los camerinos y los pasillos de la farándula como fuego entre copas de tequila. Flor Silvestre, la mujer que con su belleza y voz encendió los corazones de millones, vivió amores que marcaron su destino. El tormento con Paco Malgesto, la pasión eterna con Antonio Aguilar, y los susurros de un romance prohibido con el mismísimo Javier Solís, el Señor de Sombras. Dicen que todo comenzó con un simple coqueteo, una mirada, una canción y una pistola en un aeropuerto. Los celos, el escándalo y los amores cruzados hicieron de esta historia una leyenda imposible de callar. Pero eso no fue todo. Entre caravanas, giras interminables y noches de aplausos, surgirían más secretos, más amores y un misterio que hasta hoy sigue sin respuesta. Dicen que ningún secreto sobrevive al eco de la música. Y el de Flor Silvestre y Javier Solís fue uno de los más comentados, aunque jamás confirmado. Un amor que nació entre canciones y miradas furtivas, donde la voz de él parecía hecha para ella. Javier Solís, el llamado Señor de Sombras, tenía una vida amorosa tan misteriosa como su tono de voz. Se casó 4 veces, y nunca se divorció de ninguna. ¿Cómo lo hacía? Nadie lo entendía. Algunos decían que usaba nombres falsos, otros que celebraba ceremonias simbólicas que parecían reales, pero no tenían validez legal. Vivía entre el amor y la trampa. Aún así, su magnetismo era irresistible. Tenía el don de enamorar a quien lo escuchara cantar. Su vida se movía entre los escenarios, los aplausos y los corazones rotos que dejaba en cada pueblo. Por eso lo llamaban el Señor de Sombras, un hombre que vivía entre el deseo y la soledad. Pero lo que nadie imaginaba era que pronto su voz lo llevaría a cruzarse con la mujer más deseada del cine mexicano, y esa historia cambiaría todo. Porque lo que ocurrió después dejó a todos atónitos. Fue en los sets de filmación donde la chispa se encendió. Flor Silvestre y Javier Solís coincidían constantemente frente a las cámaras, compartiendo escenas llenas de emoción y tensión. Flor estaba casada con Antonio Aguilar, quien, irónicamente, contrataba a Javier para protagonizar con ellos las películas más taquilleras de la época. Entre caballos, luces y canciones, la conexión fue inevitable. Los rumores decían que la química entre ambos traspasaba la pantalla. Pero la fama de Javier como mujeriego empedernido lo perseguía a todos lados, incluso dentro del propio gremio. Su carácter encantador y provocador le ganó enemigos poderosos. Uno de ellos fue nada menos que José Alfredo Jiménez. Se dice que Javier coqueteó con la esposa del compositor, lo que desató una rivalidad que terminó con un veto. José Alfredo prohibió que Solís cantara sus temas. Durante años, ninguno volvió a hablarse. Hasta que una noche navideña, entre guitarras y copas, Javier se acercó y pidió perdón. Ambos se estrecharon la mano y sellaron la paz con música. Solís grabó La Retirada, demostrando que en el mundo de la música, hasta los rivales pueden reconciliarse. Pero esa tregua no duraría mucho, porque el siguiente enfrentamiento no sería con un colega, sino con el mismísimo Charro de México. Nadie imaginaba que entre Flor Silvestre, Antonio Aguilar y Javier Solís se desataría una historia de celos y provocaciones. Mientras el público los adoraba en pantalla, detrás del telón las emociones eran mucho más intensas. Javier Solís, acostumbrado a conquistar corazones imposibles, se atrevió a coquetear con la esposa del Charro de México. Una osadía que rozaba la locura. Pepe Aguilar lo contaría años después. Javier le decía a mi mamá, deja a tu Charro montaperros y vente conmigo. Flor, sorprendida, no respondió. Pero su silencio decía más que cualquier palabra. Pepe recordaba también que su madre no soportaba escuchar la voz de Javier en casa. Cada vez que él ponía un disco, Flor ordenaba quitarlo de inmediato. No era simple rechazo, era algo más profundo. Con el tiempo, Pepe descubrió la verdad. Su madre no podía oír esa voz porque le traía recuerdos que prefería enterrar. Recuerdos de un pasado que ardía todavía en su memoria. Pero eso no era todo. El silencio de Flor ocultaba más de lo que cualquiera sospechaba. A veces el silencio grita más que cualquier confesión.
Flor Silvestre jamás habló públicamente de Javier Solís. Ni una palabra, ni una mueca de nostalgia. Pero quienes la conocieron decían que su mirada cambiaba cada vez que escuchaba su nombre. Nunca hubo pleitos entre Antonio Aguilar y Javier Solís. Nunca una confrontación. Flor escuchaba, callaba y seguía cantando como si nada hubiera pasado. Solo su hijo Pepe conoció el motivo real de ese rechazo hacia la voz del Señor de Sombras. Era una herida vieja, un recuerdo incómodo que prefería guardar para sí. Durante años, ese secreto quedó enterrado entre canciones y películas. Un silencio que no se rompió con titulares ni escándalos, sino con una confesión íntima de madre a hijo. Una verdad que, más que escandalosa, era dolorosa. Y aunque Flor jamás lo dijo en público, su forma de callar hablaba por ella. Porque a veces, los amores que más duelen son los que nunca se confiesan. Pero su historia no terminaba ahí. Detrás de ese silencio había otro pasado aún más turbulento. Dicen que quien no soporta escuchar una voz, guarda algo que el corazón no olvida. Y en el caso de Flor Silvestre, los recuerdos tenían nombre y melodía. Según la Prieta Linda, su hermana, la vida de Flor con Paco Malgesto no fue un cuento de hadas. Él era celoso, posesivo y no toleraba verla partir en giras interminables. Flor pasaba meses fuera de casa, dejando a sus hijos al cuidado de su hermana mientras cumplía sus compromisos artísticos. Paco se enfurecía. Se sentía abandonado, humillado y traicionado por los rumores que corrían en la prensa. Flor, en pleno esplendor, era codiciada por todos. Los galanes la admiraban, las mujeres la imitaban, y los periodistas la seguían a donde fuera. Y entre tanto brillo, también había sombras, celos, sospechas y amores prohibidos. Dicen que Paco llegó a perder la cabeza, que los rumores de infidelidad lo atormentaban noche tras noche, y que la distancia entre ambos fue el principio del fin. Pero esa tormenta solo fue el comienzo. Lo que vino después cambiaría para siempre el destino de Flor Silvestre. Mientras el público la veía brillar, Flor Silvestre vivía un infierno en casa. Paco Malgesto, su esposo, no soportaba la fama ni los rumores. Escuchaba en la radio el nombre de su mujer y sentía que la perdía un poco más cada día. Flor, con su carácter fuerte, no estaba dispuesta a renunciar a su carrera. Se vestía como quería, viajaba por meses y desafiaba las reglas de la época. Los chismes eran constantes, que coqueteaba, que se le veía con galanes, que ya no amaba a Paco. El golpe final llegó cuando alguien dijo haberla visto besándose con Antonio Aguilar en un set de filmación. Paco estalló, pero Flor negó todo. Aún así, la semilla de la duda ya estaba sembrada. Y lo que ocurrió después superó cualquier película. Nadie imaginaba que Flor se atrevería a tanto. Harta de los celos, las discusiones y el control, decidió seguir su corazón. Antonio Aguilar, el hombre con quien compartía pantalla, también estaba casado, pero pidió el divorcio. Paco Malgesto no. Cegado por la rabia, juró no dejarla libre. Pero Flor no esperó. Una mañana tomó sus cosas y huyó con Antonio. El escándalo fue inmediato. Paco, fuera de sí, corrió al aeropuerto con una pistola. Llegó tarde. El avión ya había despegado. Aquella huida marcó el inicio de una de las historias de amor más recordadas de México, y el fin de una vida tranquila para Flor. Pero su nuevo comienzo traería más rumores, y un nuevo protagonista. La prensa se volvió loca. El abandono, el adulterio, las denuncias. Flor Silvestre estaba en el ojo del huracán. Paco Malgesto la acusó ante las autoridades y le quitó la patria potestad de sus hijos. Fue un golpe brutal, pero Flor no se detuvo. Mientras reconstruía su vida junto a Antonio Aguilar, un nuevo talento emergía en los escenarios. Su nombre, Javier Solís, el joven panadero de Tacubaya que con su voz aterciopelada conquistó a todo México. Sin saberlo, sus caminos estaban a punto de cruzarse. Y cuando eso pasó, nada volvió a ser igual. Cuando Flor escuchó por primera vez a Javier Solís, quedó sin aliento. «¡Qué voz tan hermosa!», dijo. Era distinta a todas, profunda, romántica, imposible de ignorar. Javier empezaba a brillar en la caravana Corona,
donde su talento crecía cada noche. Flor ya era una estrella, pero aquella voz le tocó algo más que el alma. Entre canciones y miradas, nació una conexión difícil de esconder. Lo curioso es que Antonio Aguilar, su esposo, también había empezado como bolerista. Pero Flor encontraba en Javier un aire distinto, más íntimo, más peligroso. Y lo que ocurrió durante esas giras, aún hoy divide opiniones. Las giras eran una fiesta interminable. Música, risas y secretos compartidos. Artistas como Lucha Villa, José Alfredo Jiménez y Julissa convivían noche tras noche. Entre tanto bullicio, los romances surgían como chispas. Javier Solís no fue la excepción. Comenzó a cortejar a Flor Silvestre, insistente, encantador, imposible de ignorar. Y ella, entre la admiración y la culpa, terminó cediendo. Su relación se volvió un secreto a voces. Pero Javier tenía un talón de Aquiles, su fama de mujeriego. Mientras le prometía amor eterno a Flor, coqueteaba con otras en cada ciudad. Ella se cansó de esperar. «Yo no cambio a mi charro por un hombre de pura lengua», le dijo un día. Aún así, hubo noches de pasión que ninguno olvidó. Pero lo que vino después, rompió todo en pedazos. La siguiente gira trajo una nueva integrante, Sonia López, la chamaca de oro. Desde su llegada, Javier no se despegó de ella. Risas, confidencias, comidas juntos. Flor observaba en silencio, hasta que no aguantó más. Lo enfrentó en un hotel de provincia. «¿Y ahora qué? ¿Vas a estar con ella?». Javier se rió nervioso. Dijo que eran solo amigos. Pero Flor no le creyó. Esa noche lo llamó cobarde y lo dejó para siempre. El romance se convirtió en resentimiento, y el cariño en desprecio. Pero el corazón de Javier no se detuvo ahí. Su siguiente conquista encendería la chispa del escándalo final. Justo cuando parecía que Javier Solís había aprendido la lección, apareció otra mujer. Nada menos que Irma Serrano, la tigresa. Fuerte, provocadora, imposible de domar. El romance fue un secreto mal guardado. Las miradas, los rumores y las noches largas lo confirmaban todo. Cuando Flor Silvestre se enteró, su furia fue inmediata. Sintió que aquella traición cerraba una herida que nunca sanó. Lo que más la indignó fue que Antonio Aguilar siguiera contratando a Javier para sus películas. «¿Y para qué lo traes?», le reprochaba. Antonio respondía con frialdad: «Porque vende boletos». Javier ya no solo era un mujeriego. Era un hombre con enemigos en los lugares equivocados. Y lo que ocurrió después sería su final más oscuro. El 19 de abril de 1966, la noticia estremeció a México. Javier Solís había muerto. Tenía apenas 34 años. La versión oficial decía que fue una complicación tras una operación de vesícula. Pero nadie lo creyó del todo. Algunos aseguraban que había bebido agua antes de tiempo. Otros, que detrás de su muerte hubo un golpe, un ajuste de cuentas, incluso una orden desde el poder. El rumor más fuerte apuntaba a los celos de un alto funcionario. Decían que un romance prohibido con la tigresa lo había condenado. Nada se probó, pero el misterio quedó sellado para siempre. Su voz, sin embargo, siguió viva. Y con ella, las preguntas que nadie se atrevió a responder. Pero la historia aún no había terminado. Faltaba la verdad de Flor Silvestre. Años más tarde, en la calma del rancho familiar, Flor Silvestre habló por fin. Lo hizo sin cámaras, sin prensa, solo frente a su hijo Pepe Aguilar. Le confesó que no podía escuchar a Javier Solís, que cada nota le recordaba algo que había preferido enterrar. Esa fue su manera de admitir lo que todos sospechaban, que entre ella y el Señor de Sombras sí existió algo más que admiración. Un amor fugaz, imposible, que quedó atrapado entre el rumor y el silencio. Hoy, sus nombres siguen unidos por la leyenda. Dos voces que marcaron una época, unidas por la pasión, los secretos y la tragedia. ¿Fue amor verdadero o solo una historia nacida del escándalo? La respuesta, como sus canciones, se perdió en el eco del tiempo.